creo que una de las primeras veces que vine a la ciudad de Córdoba, nací en Las Varillas. En Las Varillas. En Las Varillas, departamento San Justo. En el este de Córdoba. En el este cordobés. Vine a jugar el campeonato de Canal 12, no me digas. Jugaba para el club más fuerte de Las Varillas. Después, ¿y de qué jugabas ahí? Arquero, siempre arquero. Ah, o sea que un hombre acostumbrado a atajar penales. Ya vamos a hablar de ese. ¿Cómo no? Después jugué, bueno, salí campeón en el Huracán de Las Varillas en el año 73. Eso era un torneo regional, digamos. La Liga Regional de San Francisco. Ah, muy bien. Bueno, en esa época ya estaba estudiando en Córdoba, así que en el primer año me ganaba el pasaje. Y cuando salimos campeón, la verdad que recibí un sobre que me alcanzaba, yo me acordaba para 2 meses de departamento, más o menos. Ajá. Bueno, eso fui, después pasé por Sacante y jugué en el último año en Mitra de Las Varillas. Así que pasé desde chico por las 3 instituciones y bueno. Y después cuando estaba acá en Córdoba, bueno, empecé a jugar en la Unión Cordobesa de Fútbol Amateur, que en ese momento se llamaba Liga de Villa Allende. Entré como delegado, lo tomé como un hobby, muy en serio. Fui más de 20 años presidente. Y bueno, ahí conseguimos algunos logros importantes, como fue primero tipé los estatutos en una máquina de escribir, personería jurídica, un hobby era. Ah, mira vos. Y bueno, ahí alquilamos un predio de 11 hectáreas y medio, 12 hectáreas y media, y con opción a compra. Eso se concretó en el año 2000. Así que bueno, cuando me fui, había recibido un campeonato de fútbol y quedé una institución con prestigio y patrimonio. Bueno, ahí he conocido mucha gente del fútbol, exjugadores, y bueno, en el último año y medio me hablaron. Yo nunca había participado en la actividad política del club. Pero hay fotos en las cuales hemos visto que ha estado en la tribuna, o sea, era sí, iba a la cancha, sí. Iba a la cancha, de relacionarte ahí con el grupo de gente que conduce, que está preocupado por la institución, etc. Sí, bueno, en realidad nosotros cuando empezamos en febrero, antes, y en febrero ya fuimos a la cancha ya haciendo uno de los últimos partidos. Bueno, me entusiasmaron, me contagiaron y estuvimos 6 meses trabajando vía Zoom, vía Meet, con el socio, no teníamos el padrón, remarla, éramos oposición y nadie hablaba de cargos en ese momento. El único candidato que teníamos era el Luifa. Y después se fue decantando por el trabajo, por las ganas, y bueno, aquí estoy. No tenía la expectativa de ser la segunda autoridad de Belgrano, pero bueno otra cuestión que a lo mejor el público no conoce de vos es que has sido, y lo seguís siendo durante muchos años, una persona de confianza, un asistente ejecutivo de Aldo Rogio, titular del grupo Rogio, digamos uno de los grupos económicos más importantes de Córdoba, pero Aldo es fanático y además un activo dirigente, ya sea en primera línea o en las sombras de Talleres. ¿Cómo era esa convivencia con un fan de Talleres, vos siendo hincha de Belgrano? Bueno, ¿los lunes se hablaban? Hace 35 años que trabajo con Aldo. Con el ingeniero Aldo Rollo, así que, bueno, por supuesto hay mutuo respeto en todos los órdenes, son muchos años. Y evidentemente siempre hemos respetado eso y sobre todo el último tiempo. Además tengo muchísimos amigos en Taller y he trabajado en la época del fondo de inversión por razones laborales, por supuesto. Y bueno, él sí, por supuesto, tiene su corazón y ha colaborado generalmente con todas las instituciones, sobre todo antes de que llegara Andrés, ¿no? Fácil. Así es. Bueno, ahora te has sacado el buzo de arquero, te has puesto el saco de vicepresidente primero. Sí. ¿Cómo es esto de que ustedes prometen gestionar en equipo, llevar adelante un cambio importante en lo que tiene que ver con la conducción de la entidad, que suena mucho a los, por lo menos en la propuesta que se vieron, ya sea en forma televisiva de los candidatos, suena mucho a los clubes europeos y a quizá las grandes instituciones que hay en nuestro país, pero todavía me parece que se piensa que la conducción es unipersonal en los clubes de Córdoba. Y ustedes están proponiendo un equipo, una gestión, digamos, incluso basado en muchos datos económicos, ya vamos a hablar de eso. Sí. ¿Qué significa eso? Es una estructura horizontal. Antes de las elecciones nosotros teníamos un organigrama, pero ya de hace meses, donde íbamos trabajando en cada uno de esos sectores. Primero porque teníamos la esperanza de ganar y no podíamos empezar a armar equipos
después de las elecciones. Por lo tanto, estuvimos listos el domingo a la tarde, largamos con todo, el día lunes, es infinidad de cosas, es muy grande Belgrano, tiene un plantel de 200 empleados, una estructura que es para estar en primera A por el volumen. En la Primera Nacional es un club que es deficitario porque no tenés derechos de televisión o es muy bajo. Claro, sponsor de otro en la Primera nivel. Nacional no es lo mismo que estar obviamente, por supuesto. en el torneo de la Liga o la Liga. Lamentablemente el talón de Aquiles de la comisión que se fue ha sido la parte deportiva. Belgrano fue el torneo de AFA la peor campaña, con un presupuesto, uno de los 2 presupuestos más altos junto con Tigre. Por lo tanto, nosotros hicimos la campaña en base a 3 ejes. Uno, el pilar deportivo, que es el que no puede fallar y es donde tenemos apuntado todos los cañones. El económico-financiero, que es clave para sostener ese proyecto. Sí. Y el sociocultural, por lo que es Alberdi y por lo que es el perfil de institución. Y Belgrano puede, digamos, estar en condiciones, digamos, económicas de tener, digamos, ya nombrado a Alejandro Orfila como técnico, sí, y las incorporaciones, sostener un plantel de primera para ese sueño de Belgrano campeón, Belgrano en primera. ¿Está en condiciones eso? ¿Necesita aportes? ¿Cómo es la realidad económica? La realidad del club es que hoy es un club ordenado, que hoy están los sueldos al día, tenemos, digamos, como para comenzar algo en orden. Evidentemente, ellos han publicado algunas acreencias que no son ejecutables, digamos. Ejecutables en el corto plazo, hay fallos en el TAS, el caso el Chino Celarrayán y algunos otros, así que vamos a tener que trabajar mucho para calzar el presupuesto, dinero, claro. El presupuesto acorde a lo que pretende Belgrano en el Nacional B. No nos olvidemos que también tenemos jugadores que ya venían de la A con sueldos de primera división, así que estamos tratando de armar, va a haber el objetivo es el ascenso, eso hay que transmitirle a todo el equipo de trabajo, ya sea el deportivo y la plantilla profesionales. Y también va a haber recursos porque ustedes prometieron impulsar actividades como el fútbol femenino, el fútbol de salón. Belgrano es un club de fútbol. Digamos, el éxito deportivo derrama sobre todas las otras actividades. Vamos a tratar de darle impulso. El fútbol femenino es lo que se viene. Sí. Ha habido conversaciones con Tapia y Belgrano es el mejor equipo de la provincia de Córdoba. Estamos trabajando para que sea invitado. Hay alguna parte que se va a profesionalizar. Y todas las otras actividades que son amateur, la idea es no abandonar ninguna, seguir con todas, pero reitero, nos tiene que ir bien en el fútbol, que eso derrama sobre todas las actividades. El solo hecho de una elección motivó a que mucha gente pusiera su cuota al día para ir a votar. Vos te imaginás un club que en el contexto nacional es el número 6. Así es. En asistentes a una elección en un año de pandemia, votando con un padrón actualizado y no a marzo como lo pedíamos. Es decir que la respuesta del socio está. Si nosotros le damos algo, llámese éxito deportivo, el crecimiento de Belgrano no tiene techo. El crecimiento de Belgrano no tiene techo y fundado en ese ordenamiento económico, financiero y administrativo en el cual está asesorándolos y ayudándolos el contador Ángel Mario Letore, un hombre con mucha experiencia, incluso estuvo más de 10 años al frente del Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba. Así es. Ustedes, esto de la gestión, el ordenamiento, digamos, financiero, la búsqueda de éxito, ¿eso hace pensar que es un club para en algún momento ser candidato a ser sociedad anónima? No. Belgrano ha sido de los socios, es de los socios y será seguramente por el perfil que tiene el socio, muy ligado al club Alberdi, al barrio, a lo que es. La pasión la pasión no pasa, digamos, por ese lado. Además, no está en la cabeza del actual. Sí gestionarlo de manera exitosa, como se gestiona una empresa, pero siempre apoyados en el socio, que es el que en definitiva sostiene la institución. En definitiva, el tema es que no hay público. Belgrano agota las localidades jugando en primera o en la B. Así es. Es decir, que si hay 30.000 lugares, se venden los 30.000 lugares.
En realidad, si nosotros tuviéramos presencia de público, evidentemente estaríamos muy cerca de calzar el presupuesto. Pero bueno, la realidad hoy es esta. Así es. Bueno, jugaste en los potreros de Las Varillas, en los potreros de la Universidad Nacional de Córdoba, en los torneos amateur de Córdoba, etcétera. ¿Qué sensación tenés de la actual realidad del fútbol argentino? Que a lo mejor tiene mucho de polémica en los programas deportivos, pero que, digamos, decepciona mucho al hincha, al que sigue el fútbol. ¿Cómo lo ves todo eso, Ricardo? Sí, evidentemente que se ha agravado con este año de pandemia. Evidentemente hay un mercado casi planchado, hay una diferencia abismal de presupuestos. Hablamos de River Boca. Así es. Que tienen diferencia en siempre se habla de millones de dólares en todas las transferencias de esos jugadores. Absolutamente. ¿No? El resto de los, por ejemplo, en la Primera Nacional está muy, pero muy lejos de eso. Los sueldos, los equipos, sobre todo en provincia de Buenos Aires, es muy distante. En eso tenemos una ventaja comparativa. En el caso, ahora que se ha empezado a mover después del domingo, porque antes no podíamos hacerlo porque no éramos autoridades, evidentemente que hay mucho interés de muchos jugadores de la división de querer venir a Belgrano, porque es una vidriera. De estar en Belgrano. Saben que como es muy posible que se pelee el ascenso, bueno, es el sueño de todo hincha de gritar campeón, ¿no?